Invitamos a nuestro siguiente expositor. Se trata del economista César Robalino Bravo, secretario sectorial de Desarrollo Económico del Gobierno Provincial de Pichincha. César es economista por la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en el TEC de Monterrey en gerencia, estudió selección de tecnología en Escocia, tiene más de 30 años de experiencia en empresas públicas y privadas. César Robalino nos presenta el tema Promoción del consumo responsable de lácteos. Economista, si nos acompaña, por favor. Muchas gracias y ya buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Superintendencia por el apoyo y segundo, por haberme dado la oportunidad de hacer esta presentación. Para nosotros fue bastante, yo diría, complejo el definir un poco una forma para lograr una presentación que tenga relación con el tema campaña para promover el consumo responsable de productos lácteos. Y realmente no encontrábamos la forma de aterrizar una presentación que sea consistente porque nosotros no manejamos precisamente la parte de comunicación. Y entonces más bien procedimos a elegir un conjunto de reflexiones, un conjunto de elementos que nos permiten y nos ayudan a buscar o encontrar el por qué es que desde un gobierno provincial, desde un gobierno intermedio, nosotros deberíamos o debemos intervenir para apoyar mediante el tema comunicación y para apoyar y favorecer el consumo responsable. Entonces, en ese contexto es que creímos oportuno, más vale hacer algunas reflexiones que yo creo que son fundamentales y sobre todo que nos permitirán profundizar y definir por qué es que en el año anterior el gobierno de la provincia de Pichincha le apoyó al sector lácteo y procedió a hacer una campaña publicitaria para promover el consumo de la leche. Siempre el concepto era el consumo responsable de la leche. Un poco aspiraría que al fin de la presentación quede claro y se identifique el por qué es que nosotros estamos haciendo este planteamiento. Hay una presentación aquí que tiene algunas cosas y algunos indicadores y que yo quisiera que me permitan pasarlas más bien rápidamente, un poco para centrar el tema, ¿no? Entonces, la estructura es algunos indicadores sobre la situación actual y las perspectivas que tenemos como país y lógicamente como provincia, una síntesis del momento actual, una definición de esto de la propuesta monumental que está ahora de moda o que está ahora rigiendo, que es el tema del cambio de la matriz productiva, un poco la reflexión de la competencia de fomento productivo que tienen a cargo los gobiernos provinciales desde lo que son las disposiciones constitucionales y desde lo que es las normas que están recogidas en el Código de Ordenamiento Territorial y al fin del día un poco qué es lo que hemos hecho como gobierno provincial. Aquí está un poco la información respecto a lo que es el Producto Interno Bruto y vemos que estamos alrededor al 2012 63.000, al 2013 algo así como 90. Entonces hay un proceso de crecimiento del Producto Interno Bruto que es claro, alrededor del 4,5%, ¿no? Aquí en la siguiente lámina podemos definir un poco cuáles han sido las diferencias y las dinámicas de crecimiento entre lo que fueron los años 60 al 80, un poco luego de lo que fue las décadas de 80 y 90, y lo que estamos ahora en lo que se llamaría la etapa de la dolarización de la economía. Lógicamente, entre el 66 y el 80, como ven en la primera parte de la lámina, se nota un crecimiento un poquito más, una dinámica un poquito más acelerada,
de lo que fue el Producto Interno Bruto. Creo que eso fue merced a la política esta de industrialización que devino, que se originó en la propuesta de la CEPAL y que el Ecuador se orientó en eso, ¿no? Creo que también es coincidente con una propuesta que hubo hace muchos años y que generó mucha dinámica y mucha esperanza en los sectores empresariales, que fue el ingreso del Ecuador a lo que es ahora la Comunidad Andina, que en esa época se llamaba el Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino. Esa creo que es una de los elementos que permitió dinamizar y generar una especie de boom en el país, que lógicamente estuvo acompañado también de el inicio de la producción y de la explotación, de la exportación petrolera, pero que creo que la propuesta como tal generaba en los productores y generaba en los sectores empresariales esa ilusión ya de un mercado en esa época de 6, 7 millones de personas, proyectarse a un mercado de 300, 400 millones de personas era una cosa que impactó y que ilusionó mucho a los productores. De ahí se generaron una serie de programas, inclusive hubieron algunas industrias importantes que se crearon, como todas las que actualmente tenemos fueron originadas en esa época, como las del sector automotriz. Muchos de los alimentos y bebidas se fueron consolidando. Ahora tenemos grupos como Pronaca, el propio Supermaxi, que son grupos importantísimos acá, que yo creo que en el contexto de la ilusión del mercado ampliado se desarrollaron. Entonces eso se puede ver en esto, ¿no? Y de esa época acá, creo que la nueva propuesta, que es monumental y que está generando y que esperamos con mucha sinceridad que genere ese impacto y esa ilusión en los productores, es esta propuesta de cambio de la matriz productiva que ahora está en vigencia. Entonces creo que en esos dos momentos, digamos, sí hay una especie de similitudes, ¿no? Lo que fue el Pacto Andino y lo que ahora es la propuesta de cambio de la matriz productiva. Entonces, yo quería con esta lámina hacer mención a ese tema, ¿no? Aquí está también una diferenciación entre lo que ha sido la etapa, la inflación antes de la dolarización y la inflación después de la dolarización, y se ve que evidentemente hay una menor volatilidad en el segundo periodo, ¿no? Sí, aquí está la inflación urbana, igual lo mismo ocurre, ¿no? Aquí está el tema de la pobreza, ¿no? En esta lámina podemos ver que al año 2000 teníamos una incidencia de pobreza por ingreso del 64%, y ahora a diciembre del 2012 tenemos 27%, y 2013 a la fecha creo esa cifra está bajando considerablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere connotar? Que por lo menos en términos de reducción de la pobreza, el país en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha hecho unos avances importantes, ¿no? Aquí está el mercado laboral, digamos, esta es una información todavía un poquito frágil, por lo que se cambiaron los mecanismos de cálculo tanto de población económicamente activa como de desempleo, pero aquí estamos más o menos, tenemos una población ocupada, alrededor digamos, la mitad, un poco de desocupados de alrededor del 40%, y los subocupados llega al 5%, ¿no? Es decir, yo lo que estoy es redondeando, la exactitud se puede ver en la lámina, ¿no? Hay principales indicadores: inflación al 2013 3.9%, es decir, 4%, la situación no cambió mayormente en el 2000, no está cambiando ahora, la proyección al 2014 va a ser más o menos 4,5%, ¿no? Hay un crecimiento real de alrededor de, digamos, 4-5%, que ese es un poco lo que estamos viendo. El Producto Interno Bruto, como les decía, en el 2013 está en 90.000 millones de dólares. El precio de exportación del crudo en el 2012 el promedio fue 98 dólares, ahora en el 2013 fue 84 dólares, ahora volvió a subir un poco en los primeros meses del 2014, ¿no? El volumen de exportaciones de
de petróleo fue en el 2012 129 millones de barriles, en el 2013 137, pero hay un poquito más adelante vamos a ver que hay una expectativa de posibilidad, digamos una probabilidad de reducción del volumen de exportaciones, ¿no? Esta es la lámina, aquí están los principales indicadores que están contemplados en el plan plurianual que se está manejando. No sé si son las cifras las más actualizadas, pero en todo caso esas las que estuvieron publicadas a diciembre del 2013, ¿no? Ahí está la inflación, promedio 4-5%, PIB entre 80 y ahora va al 2015 va a estar en 104 mil millones, a una tasa nominal, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que se quiere connotar? Que el volumen de producción fiscalizada de petróleo en millones de dólares entre el 2012 y el 2016 va a pasar de 181 millones de barriles a 166 millones de barriles. Aquí hay una baja en la producción de petróleo, hay una previsión de baja, ¿no? Hay un volumen de exportaciones de crudo de 129 en el 2012, de 129 millones de barriles, al 2016 la previsión es 105 mil barriles, es decir, también hay una baja en la exportación de petróleo, ¿no? Y en cuanto se refiere al tema de la balanza comercial no petrolera, ahí se ve clarísimo, ¿no? Hay un incremento de 18.600 millones en importaciones no petroleras al 2016 a 22.000 millones, ¿no? Entonces, se quería en este cuadro de principales indicadores hacer notar esta proyección de reducción de la producción y exportación de petróleo y del otro lado el incremento de las importaciones de productos no petroleros, ¿no? El momento actual, un poco ya se menciona, hay un cambio en las prioridades de gobierno, en especial orientando la prioridad no solo a la parte social, sino a lo que tiene que ver con la construcción de infraestructura, sino también a la priorización de la política pública para la propuesta que yo le denomino como monumental, que es el cambio de la matriz productiva, ¿no? Existe la necesidad, yo diría con mucha fortaleza y con mucha fuerza, a responder a principios de eficiencia y sostenibilidad en el tema de las políticas públicas. Hay un cambio jurídico e institucional monumental del 2008 a la fecha. Se cambiaron la Constitución, se han cambiado muchísimas leyes, se ha cambiado la institucionalidad del Estado. Existe ahora una fuerza en el tema, varios ministerios se crearon, se consolidó el tema de los ministerios coordinadores, hay muchas secretarías creadas y también hay unos procesos de desconcentración y de descentralización en las propias instituciones. Creo que es gigantesco el cambio institucional y legal, todavía faltan de tratarse algunas leyes que están pendientes y que están en agenda, ley de tierras, ley de aguas, en fin, hay una serie de todavía modificaciones, lo que nos hace a nosotros definir que nosotros nos encontramos en una especie de etapa de transición de un modelo y una forma de estructura jurídico-institucional a una nueva forma. Creo que todavía no están comprendidas en su profundidad estos cambios monumentales que se ha dado en la estructura institucional. Todavía faltará algún tiempo para que todo ese cambio, todas esas modificaciones, tanto institucionales como legales, sean asimiladas, especialmente desde el lado de los productores, ¿no? Para los gobiernos provinciales existe la probabilidad, la posibilidad de entrar en definiciones con relativas desventajas, porque hay una propuesta de regionalización que ya está en curso y del otro lado también hay la propuesta de la creación de los distritos autonómicos, que en el caso particular de la provincia de Pichincha sí es una cosa de preocupación, ¿no es cierto? No preocupación, sino más bien una cosa un tema que nos obligaría a repensar bien la parte institucional, ¿no?
Aquí hay algunas definiciones que está, si me pueden, por favor, si me pueden abrir la parte técnica, están saltadas las láminas. Ah, ya, perdón. Se saltaron algunas láminas. Ya, aquí hay algunas definiciones, pero en todo caso, aquí podemos decir que el sector productivo como tal, creo que es un fenómeno que tiene relación con el Ecuador. Ahí está bien ya. Sí. Entonces, gracias. En todo caso, lo que hay que entender es que aparte de este cambio monumental, aparte de este cambio gigantesco en la parte jurídico-institucional, creo que también hay una especie de situación actual de lo que es el sector productivo ecuatoriano. Y creo que el sector productivo ecuatoriano, en términos generales, yo creo que tiene una situación muy similar a lo que ocurre en muchos países, creo que en la totalidad de América Latina, y que podría permitirnos a nosotros definir de que el sector productivo en general no está creciendo o no está dando los saltos tecnológicos como la globalización lo demanda. Es decir, creo que estamos quedados, estamos hasta cierto punto con un sector productivo más bien atrasado, rezagado, que no tiene una apertura a la innovación, o sea, no es muy proactivo a la innovación. Ese no es un problema solamente del Ecuador, sino que es un problema, yo creo que de toda América Latina. Y entonces nosotros ahora estamos corriendo el riesgo de que si el sector productivo no se entusiasma en el tema cambio de la matriz productiva, si el sector productivo no se entusiasma en lo que es la innovación, en lo que es el desarrollo tecnológico, estamos corriendo el riesgo de quedarnos con una sociedad más bien vieja, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a ciertos sectores, fueron dinamizados entre el 80, digamos 70, 80, ahí se hicieron nuevas plantas, nuevas empresas, y de ahí acá no ha habido ese salto. Entonces la aspiración es que con esta propuesta de cambio de matriz productiva pues se dé un salto tecnológico profundo y vayamos avanzando. Eso no significa que en sectores ciertas empresas tengan ya tecnologías, pero lo que yo estoy haciendo notar es que la media, lo que es el promedio, no está dando esos saltos tecnológicos que un poco la globalización lo demanda, ¿no? Ahora, claro, creo que hemos avanzado porque estamos definiendo, ya con esta propuesta de cambio de matriz productiva, estamos definiendo de que la producción es un bien patrimonial del Estado, de todo el conjunto de la sociedad, y es el elemento que realmente posibilita el desarrollo y posibilita la distribución. Sin producción, es decir, no se genera riqueza, sin producción no hay que distribuir. Entonces, es clave el tema, ¿no? Por ahí es lo que queríamos anotar. Hay unos elementos que están en el... ¿Otra vez? Otra vez si me ayudan con la falta de experiencia en esta máquina HP. Tenga la gentileza porque no... pero es que no le cojo bien.
Aquí hay algunas apreciaciones que me gustaría que un poco se mencionen, ¿no? Según Semplades, el cambio de matriz productiva apunta a que el Ecuador sea no solo exportador de materias primas, sino además se desarrolle fuertemente en conocimiento y nuevas industrias. Aquí hay un nuevo paradigma que está, ¿no? Según el propio Semplades, la dolarización estaría en riesgo porque el tema de la balanza comercial no petrolera y sobre todo esta alta propensión hacia importación de bienes está generando una especie está generando problemas que podrían convertirse en problemas que son insalvables, ¿no? Esto fue publicado por Semplades en la página de Semplades en junio del 2013 y hasta ahora se mantiene vigente, ¿no? Se supone que el actual modelo de compras públicas, dice, brinda espacios para que principalmente las multinacionales e intermediarios sean los principales proveedores nacionales, lo que complica el desarrollo de producción nacional, generándose la acumulación en instrumentos financieros y hay un escaso impacto redistributivo y la inversión pública es usada en reproducción de esquemas de acumulación de capital y no apunta al desarrollo de industria local y al desarrollo del buen vivir. Esas son unas apreciaciones que igual nos permiten ir centrando bien el tema y el porqué nuestra intervención. Aquí están las líneas estratégicas y las condiciones que estaban establecidas para que el cambio de la matriz productiva sea efectivo, ¿no? Ahí hay una serie de, yo diría, de elementos que nos permiten y nos dan unas luces para orientar el quehacer de los sectores productivos, incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento, incrementar valor a la producción, incorporar el componente ecuatoriano, incrementar la productividad y la calidad, diversificar la producción en los mercados, aumentar y diversificar las exportaciones. Son temas que nosotros que somos tecnócratas de ya más de 30 años que estamos en el mercado, nosotros los hemos escuchado casi permanentemente, ¿no? Son objetivos y son líneas estratégicas que vale la pena, ¿no? ¿Ya? Pero en todo esto nosotros estamos sintiendo que existen ciertos riesgos, que no estamos diciendo que va a ocurrir, pero por lo menos queremos sentar la base y de que hay unos riesgos. Ya, creo que se avecina o pues es muy probable una nueva crisis financiera internacional. Fíjense, ahí está el Dow Jones, que es uno de los elementos, uno de los indicadores que nos permite visualizar un poco cómo es la volatilidad o cómo es el comportamiento de los mercados, especialmente de la parte de Nueva York, ¿no? Este es desde 1900 esta lámina, ¿sí? En donde están las marcas se podría ver, ¿no? Es decir, el Dow empezó por alrededor de 200 puntos y ahora está en 16.000. Llegó al récord histórico, ¿sí? Y lógicamente tiene ciertas bajas, ¿no? En la primera lámina, digamos en la primera flecha, podemos ver nosotros un bajón, en una flecha que está hacia arriba, un bajón, ¿sí? Que es un poco el reflejo de lo que fue la crisis de los años 80. Y luego de eso, la segunda flecha, que es el bajón del 2008, ¿no? Y de ahí ha subido hasta ubicarse actualmente en más de 16.000 puntos, ¿sí? Un poco la duda es ¿cómo será? ¿Será probable que siga subiendo o de pronto podríamos pensar en una nueva, digamos, en una nueva onda de reducción? No estamos afirmando, pero sí de acuerdo a las tendencias y al análisis de esta lámina, creo que hay un probable riesgo de crisis financiera, ¿no? Creo que también hay un probable riesgo por precios de petróleo. Aquí tenemos también desde 1861 los precios de petróleo. En una línea en la roja son los precios a valores del 2009 y en la de abajo, en la celeste, son los precios corrientes, ¿no? Fíjense ustedes, en los años 80 hay un pico de precios de petróleo, los precios de petróleo a nivel corriente se ubicaban en $40 por ahí, ¿no?
comparando con la época actual, alrededor de $100. Cuando vemos en términos constantes ese precio, esos valores a precios del 2009, vemos que un poco las dos puntas de esas dos flechas son casi similares, ¿no? Entonces, por ahí nosotros podemos permitirnos, digamos, llamar un poquito la atención de que de pronto, en cuanto a precios de petróleo llegamos a los topes, y es muy poco probable de que esos topes se mantengan por mucho tiempo, y que más vale existiría cierto riesgo en que los precios de petróleo bajen de alguna manera, diríamos, bastante complicada, ¿no? Entonces vemos un riesgo por precios de petróleo. Sí, ahí está, otra vez, por Dios. Vemos un riesgo por precios de petróleo, y ahí sí, si no me ayudan nuevamente, ya no puedo volver al... Ahí está. Vemos un riesgo también por el tema que ya está más que analizado y más que reconocido, por el tema balanza comercial no petrolera. Creo que es una de las preocupaciones. Como ustedes ven en esta lámina, en los últimos años, 2010, 2011, 2012, el déficit de balanza fue de alrededor, un poco más de 8.000 millones, y acumulados llevamos un poco más de 24, 25 mil millones de déficit de balanza comercial no petrolera, y es justamente el sector petrolero el que está sosteniendo eso. Y si no se corrige y si no se hace esfuerzos por corregir este tema, realmente vamos a tener problemas. ¿Qué pasaría si coincide una baja de precio de petróleo sustancial manteniendo esta balanza comercial no petrolera así tan marcada, ¿no? ¿Sí? Aquí está la afirmación, el petróleo sostiene la balanza comercial, ¿sí? También vemos un riesgo por la reducción de remesas, ¿no? Fíjense ustedes cómo del 2007, poco más de 3.300 millones, estamos bajando a 2.4 miles de millones de dólares en el 2012, y la tendencia 2013 también sigue reduciéndose. Entonces se ve un riesgo por la reducción de remesas, ¿no? Y otro riesgo que también se lo visualiza es un riesgo por endeudamiento de sectores medios y medios bajos. En los últimos años se dio un proceso, yo diría, agresivo de bancarización de sectores bajos y sectores medios, y evidentemente ahí hay un riesgo, ¿no? Es decir, mientras las tasas de interés se mantengan entre 10, 12, 15%, especialmente para lo que es crédito de consumo, de pronto las deudas son pagables. Pero ¿qué pasa si hay la probabilidad de que la tasa de interés suba un poco más y se acelere un poco más? Ahí creo que teníamos problemas, ¿no? Y ahí se puede ver, por ejemplo, en la variación anual del crédito según segmento. Fíjense cómo el crédito empresarial bajó un 20%, el crédito minorista bajó, pero el crédito de consumo subió, ¿no? En esta lámina es muy aleccionadora, y uno de los datos que en realidad nos preocupa es la morosidad de la cartera. Los bancos están más bien tranquilos, las cooperativas tienen un poquito más alto, las mutualistas es un poco más bien medio, las sociedades financieras un poco más alta, pero las tarjetas de crédito tienen una morosidad, yo diría, bastante alta y bastante preocupación. Y yo creo que eso es justamente porque se bancarizó mucho de la sociedad, digamos, de los segmentos medios y medios bajos, y ahí donde yo vería una vulnerabilidad. No creo que, digamos, sea una cuestión de correlación o una cuestión de proporcionalidad directa, pero yo sí creo que la preocupación de fondo es que las tasas de interés a nivel internacional están virtualmente hacia la baja, mientras
la economía de los Estados Unidos, mientras la Reserva Federal sigue inyectando 70 o 80 mil millones de dólares mensuales, eso hace que las tasas de interés a nivel mundial, a nivel internacional estén bajas. La prime rate está fija, 3,25%, plana desde el 2008, y la LIBOR se ha mantenido en 0,5, menos del 1%, ¿no? En la mitad de un 1% se ha mantenido ahí, y está tendiendo así a la baja. Pero ¿qué pasaría si es que esa llave de los 70 o 80 mil millones de dólares que se inyecta a la economía mensualmente, dejan de inyectarse? Yo creo que ahí hay una vulnerabilidad muy fuerte, y evidentemente, dado el nivel de endeudamiento, especialmente de consumo, creo que constituye un elemento que podría generar ciertas preocupaciones. Entonces, esos riesgos vemos, y en medio de esos riesgos y de las visiones del gobierno, ¿qué nos queda? Tanto como gobierno provincial, conjuntamente, cuando nosotros entendemos el ejercicio de nuestra competencia de fomentar la producción, tanto agropecuaria como la producción en general, un poco la pregunta es ¿qué nos queda, no? Y nos queda evidentemente el promover y estar pendientes de lograr un acuerdo público-privado y académico profundo, ¿no? Porque si no se da esa conjunción de juntar, ¿no?, esta estrategia nacional de cambio de la matriz productiva con el tema de desarrollo de industrias estratégicas, más el desarrollo de los sectores productivos en donde cada territorio tiene su potencialidad, y el desarrollo del talento humano, difícilmente podríamos enfrentar. Peor aún si es que los riesgos que nosotros estamos viendo en el entorno se hacen presentes. Es decir, creo que la respuesta va a ser negativa, y aparte de que tendríamos una sociedad vieja, también tendríamos una sociedad mucho más volátil, mucho más compleja en su manejo, ¿no? Entonces, ahí hay algunas conceptualizaciones. Hay que entender que los gobiernos, especialmente la visión del gobierno, de este gobierno intermedio, es un gobierno de todos, y no solamente entran los pequeños, sino también entran los grandes. El presidente Lula en una presentación decía, el gobierno es como la madre, la madre debe querer o quiere a todos sus hijos, no obstante sí le da un poquito de mayor cuidado a aquellos que tienen alguna fragilidad, alguna debilidad, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentir como gobierno en el ejercicio de nuestra competencia de fomento productivo. Fomentamos todos los sectores productivos de todos los tamaños, y tenemos unos programas especiales para aquellos grupos que son un poco más débiles, más frágiles, como son, por ejemplo, los pequeños productores, ¿sí? Pero nuestro entender es con todos, ¿no? Yo creo que aquí también hay un elemento que un poco nos está sirviendo de referencia, ¿no? Los japoneses basan su vida en la filosofía del bien. El bien hacer, el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener, ¿sí? El bien ser, evidentemente, tiene que ver con valores: honesto, ético, puntual, organizado, responsable. El bien hacer es cuestión de la eficiencia, es decir, hacer las cosas que hacemos con calidad, cumplir normas, tratar de mejorar y superar el cumplimiento de normas, ¿no? Y lógicamente, si yo tengo unas actitudes de honestidad, unas actitudes de puntualidad, unas actitudes de ética, y hago bien las cosas, eso me va a generar lo que se llama el bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin del día, productos buenos, de buena calidad, con más bajos precios, al fin del día eso redunda en bienestar. Y el bienestar a la final se traduce en el bien tener, que es el tema de la equidad, ¿no? Yo creo que sí es justo que personas que hacen mejor las cosas, que tengan productores que generan productos de mejor calidad, tengan una mejor compensación que aquellos que generan productos de menor calidad. Entonces ahí hay un tema de justicia y equidad distributiva que debe ser bien entendido, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde nosotros hicimos una propuesta de un modelo.
un modelo que se base en la concertación público, privada y académica, que se sustenten en información y en datos duros, no solamente del tema de mercados, sino también el tema tecnológico. Ahí lo ideal es identificar, tenemos que hacer un ejercicio de identificación permanente de nichos de mercado, de oportunidades de mercado, y esa identificación del nicho de mercado tiene que ser conciliada con el establecimiento de un kit tecnológico óptimo para atender ese nicho de mercado. Pero si el kit tecnológico nos implica la robótica, no sé, la nanotecnología, pues tenemos que enfrentar eso. Si el kit tecnológico óptimo nos permite también utilizar, qué sé yo, cuestiones tradicionales, cuestiones artesanales, ancestrales, perfecto, pero lo que tenemos es que buscar esa especie de sincronización entre lo que sería una oportunidad de mercado, un nicho de mercado y un kit tecnológico. Y para eso, evidentemente, nosotros creemos que en la propuesta de modelo, algo que ha sido siempre una preocupación transversal en todos los sectores, en todas las mesas de trabajo, es que la calidad tiene que ser un elemento que nosotros debemos promover, tenemos que promover la innovación y tenemos que promover la ética y el consumo responsable. Eso como, digamos, como cuestión de objetivos que nosotros debemos perseguir y que, que nos sirven de referente para marcar nuestra política de fomento productivo en el ejercicio de nuestra competencia. Evidentemente el tema financiamiento no es una competencia directa de los gobiernos provinciales, pero nosotros sí podemos ejercer algún proceso de articulación en el entorno para facilitar el financiamiento, y también el tema de la regulación, o lo que podría llamarse en algunos sectores la necesidad de desregulación, porque evidentemente sentimos o vemos que en algunos sectores el exceso de regulación constituye una especie de traba para la inversión y traba para el desarrollo, ¿no? Y de ahí nosotros armamos todo un proceso y una estrategia de intervención a través de medios como asistencia técnica, capacitación, etcétera. Estamos haciendo monitoreo de todos los sectores permanentemente, estudios y análisis de cada uno de los sectores. Vemos como un instrumento de intervención la comunicación, porque ahora los medios tecnológicos así permiten, y nos preocupamos con bastante énfasis del tema de la capacitación técnica, que es un tema que al menos en los últimos años está un poco en el limbo y está desatendida. Pero vean ustedes cómo, ¿ya? Aquí en este modelo nosotros establecemos que la concertación, el manejo de información y el tema de articulación son una especie de elementos transversales para poder lograr la mejora de la calidad, la innovación, el cumplimiento de, digamos, la creación de un ambiente de ética y la promoción del consumo responsable. Y del otro lado vemos que el tema comunicación es un elemento, y ahí es donde deviene la razón de ser técnica de por qué nosotros como gobierno provincial apoyamos y hicimos y estamos abiertos para hacer una segunda fase o una fase nueva de una campaña de promoción del consumo. Aquí es un elemento que es importantísimo. El tema de la calidad es un tema que ventajosamente en el caso del Ecuador vamos avanzando, no ha sido tan acelerado el proceso, pero vamos avanzando. Yo creo que con solidez ya hay un sistema nacional de calidad que es más claro, es mucho más, digamos, más estructurado que lo que antes había. Antes se estructuraba solamente en la existencia de una entidad que se llamaba el INEN, actualmente existe el INEN, pero existe también todo un sistema, un juego de instituciones que están dedicadas a todo lo que es el tema de sistemas de calidad. Pero evidentemente la calidad es una cultura, y es una cultura que, como les decía hace rato, tiene relación con la parte de la filosofía de vida, ¿no? Es el bien hacer las cosas, ¿sí? Y entonces la calidad se mide a través de normas técnicas. Lógicamente eso está normado. El Ecuador es signatario desde 1994 de la Organización Mundial del Comercio. En la Organización Mundial del Comercio hay un acuerdo sobre normas regulatorias, y justamente para
garantizar el comercio y para que las normas técnicas no generen obstáculos innecesarios al comercio. Ahí está, hay una normatividad, pero en todo caso lo que nosotros buscamos es que, y entendemos es que, a ver, el sistema de calidad y la economía globalizada y la economía en general nos demanda el cumplimiento de normas y exigencias de eficiencia, cumplimiento de niveles de eficiencia. Si de un lado nosotros tenemos que el productor hace el esfuerzo de cumplir normas, evidentemente podría ser que entren sobre costos o en costos adicionales. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestros mercados? Nuestros mercados no están habituados a lo que se llama también el consumo de productos de calidad. Y no existe una especie de sincronía o no hay una especie de consistencia entre el esfuerzo que hace el productor para generar bienes de calidad y el reconocimiento que debe tener el mercado para consumir productos de buena calidad o de mejor calidad. Y ahí es donde está. Yo siempre hago el ejemplo que de pronto podría ser, digamos, ofensivo, no es la intención, sino es simplemente un ejemplo. Pero resulta que hay un queso que es producido bajo norma de calidad internacional, que tiene un empaque que le asegura la inocuidad, que tiene trazabilidad en el producto. Evidentemente ese es un producto que está en el mercado, pero no, la gente no, va y coge y compra un queso amasado en el mercado y vemos que ese producto no es generado, no cumple normas de calidad, no cumple normas de inocuidad, y evidentemente, pero la gente prefiere ese porque dice que es rico y es buenazo. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Yo como productor que cumplo normas de calidad, que hago un mayor esfuerzo, no soy reconocido y no soy premiado en el mercado. Entonces, ahí es donde deviene y nació el concepto en algún conversatorio con alguna persona. Me decía, claro, lo que hay que hacer es también no solamente promover la responsabilidad empresarial para que la empresa o el productor cumpla con normas de calidad y genere un producto de calidad, sino también hay que respaldar también con la promoción de lo que nosotros llamamos el consumo responsable, ¿ya? Y en el caso de la leche fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí hay leche cruda, leche que a veces no tiene los cuidados de refrigeración en la cadena, ¿ya? Pero hay leche pasteurizada, leche que viene de una industria, de una pasteurizadora, que tiene trazabilidad y que tiene análisis de calidad, que tiene control de calidad y que viene en un empaque o un embalaje que evidentemente le asegura al consumidor que es un producto un poco más seguro que la leche cruda. Entonces, es ahí cuando nosotros, el año pasado, hicimos el esfuerzo de conjuntamente con los productores de estructurar una propuesta que nos permita, uno, promover el consumo de leche, pero no de cualquier leche. Promover el consumo de productos lácteos, pero no de cualquier producto lácteo, sino que aquel que tenga mejor calidad. Ahí es cuando entramos en los procesos de difusión y de promoción del consumo responsable. Yo creo que hasta ahí queda, ahí hay digamos, una cuestión técnica de sustento. Nuestro afán es avanzar en el proceso. Y nosotros básicamente lo que manejamos es un juego de herramientas por cada sector. Tenemos una mesa de diálogo, en el sector lácteo tenemos la mesa de diálogo láctea. En base a la mesa hemos procedido a hacer un levantamiento de una línea base del sector, establecer su problemática. Nos dimos cuenta que la sobreproducción de leche era cierta y por lo tanto uno de los elementos que había que atender era el tema de la promoción del consumo. Nos dimos cuenta que una de las dificultades del sector era el tema de la calidad. Inmediatamente actuamos como gobierno provincial promoviendo la instalación de centros de acopio y sobre todo dotación de laboratorios para control de calidad, al menos unos kits básicos. Creo que fueron desde el gobierno provincial 19 organizaciones de productores que fueron abastecidas con esos kits de control de calidad básicos, etcétera. Entonces, y luego de eso actuamos ya conjuntamente con la asociación Holstein, hemos estructurado un proyecto que esperamos tenga el financiamiento debido, ojalá en este año, para hacer un laboratorio de
no de control de calidad de leche, sino más vale un laboratorio, un centro de investigación especialmente en genética, y del otro lado en manejo y en análisis de insumos pecuarios, ¿no es cierto? Entonces hemos avanzado. En el sector cárnico ya tenemos más claro la conceptualización de un mega programa de industrialización de cárnicos, porque también hay que darle una solución, etcétera, etcétera. Tenemos la mesa. La mesa nos permitió hacer el diagnóstico, o sea, establecer la línea base y establecer unos planes, unos programas que conjuntamente lo venimos trabajando. Evidentemente, mientras más recursos existen, mientras más entidades se incorporan en el proceso, nosotros podemos ejercer esta fuerza de articulación y de sincronización, y eso permite apalancar muchas actividades. Este evento no hubiera sido posible porque como gobierno provincial no tenemos los recursos, pero hemos apalancado recursos de todos. Aquí hemos puesto, digamos, ha habido una contribución de todos: Superintendencia de Control de Poder de Mercado, AXO, Holsten, el SIL, han apostado y han contribuido para que este evento se dé. Entonces, fíjense, con este ejercicio de articulación, lo que hemos hecho es posibilitar y compartir inclusive el financiamiento. ¿Qué aspiramos? Que de cada mesa o en cada sector también se puede estructurar un observatorio, ¿sí? No es necesario hacer institucionalidad, sino que alguien debería dedicarse a hacer un seguimiento puntual del sector. Entonces aspiramos que en el sector lácteo exista un observatorio del sector lácteo que permanentemente siga monitoreando al sector y que permita ir inclusive evaluando el impacto de los programas y proyectos que se ejecutan, ¿no? Aspiramos, como les decía al inicio del día en la mañana, aspiramos que se estructure y se consolide el tema del Comité de Ética Lácteo, ¿ya? Aspiramos contar con un centro de capacitación y apoyo integral al sector lácteo, especializado para el sector lácteo, y crear, o sea, articular la creación de los centros de formación técnica, porque el tema de déficit en cuanto a operativos y técnicos de nivel medio en el sector es crucial. Y luego de eso promover la creación de lo que se llamaría el Centro de Investigación y Desarrollo especializado en el sector lácteo. Esta es una especie de juego de herramientas que nosotros lo vamos aplicando en todos los sectores. Entonces ahí es donde entra toda esta lógica de acuerdo público-privado, y que nosotros vemos que a través de este juego de herramientas realmente se cumple la posibilidad de concertación, de construcción colectiva y de trabajo conjunto para bien del país. Esto es aplicado al territorio de Pichincha. En este caso, en algunos de los ejercicios que hemos tenido, se nos ha pedido que un poco contemos la experiencia nuestra en otras provincias, y nosotros vemos con mucho entusiasmo de que este modelo va a seguirse replicando en el país. Hasta ahí, muchas gracias. Perdonen que les haya utilizado mucho tiempo.